Muchas gracias. En este caso yo creo que se va a producir un hecho inverso al de las mesas anteriores, que normalmente el presentador es muy conocido y presenta al invitado. En esta ocasión voy a empezar presentándome yo porque puede que haya bastante gente que no me conozca. Soy Victoria de Pablo, soy senadora por el Partido Socialista en estas últimas elecciones, pero todo el mundo me conoce como Toya Victoria de Pablo, vinculada al mundo del derecho y sobre todo al tema de los derechos de la mujer y de la violencia de género a lo largo de mi vida profesional. De abogado a abogado, a mí me hizo mucha ilusión, primero que Vicente me pidiera, como responsable de memoria histórica en la ejecutiva del partido, presentar a Eduardo, pero especialmente que fuera a Eduardo, porque lo ha dicho antes José Andrés Torres Mora. Está claro que los historiadores cuentan la historia, escriben la historia, los políticos a veces en momentos especialmente lúcidos hasta la construyen, pero al final siempre acaba haciendo falta un abogado que garantice que ese derecho se materialice en la práctica y no se convierta en una simple ni declaración moral ni declaración ética, sino que se convierta en un derecho o en ley. Eduardo, y yo voy a ser absolutamente breve porque creo que tiene tanto que contar que vamos a aprovechar el tiempo. Eduardo Ranz, todos le conocéis, es el director del despacho de abogados ERA. Aunque se dedica a otras muchas cosas, si entráis en vuestra página, en su página civil, penal, realmente es conocido por su defensa de los derechos humanos y sobre todo en temas de memoria histórica. Me comentaba ahora, lo desconocía, me comentaba hace un momento uno de los asistentes, un amigo, Félix Vitoria, nieto del alcalde de Ágreda, también asesinado, que en el libro equivalente al de Jesús Vicente Aguirre de aquí, pero en Soria, en la historia de los asesinados y los de represaliados, aparecen 5 Ranz, pero no sabíamos la vinculación. Y nos acaba de comentar que era su bisabuelo y los hermanos, y él mismo nos lo contará. Yo voy a terminar señalando que todavía queda mucho trabajo por hacer. El ser la última ponencia ya se ha dicho casi todo, pero también nos permite ser los últimos que digamos que os convocamos al año que viene, nos convocáis al año que viene, porque todavía queda mucho campo por trabajar. Y como a mí me enseñaron que siendo senadora o siendo responsable de un partido político no hablas solo a título personal, sino que hablan tus siglas también por ti, pues lo cierto es que también a nivel regional, y tenemos a la futura presidenta de la comunidad autónoma, y a nivel municipal tenemos muchos deberes pendientes y yo he ido apuntando los deberes pendientes que tenemos. Mientras tengamos un colegio que se llama Yagüe, mientras tengamos un barrio que se llama Yagüe, mientras resulta que tengamos todavía, bueno, pues en el despacho yo lo tenía en Calvo Sotelo y me lo sustituyen por PTE Calvo Sotelo. O sea, mientras tengamos todavía un yugo y unas flechas en la iglesia de San Asensio que cada vez que entras te grita. La verdad es que tenemos muchas tareas en materia, muchos deberes pendientes, los políticos, en materia de vestigios y en materia también de fosas. Hay que reconocer, y lo dijo Vicente al principio, que aquí el Partido Popular no ha sido tan tramontano como en otras comunidades autónomas y ha hecho un trabajo decente. Yo cuando en las reuniones del director general de Memoria Histórica, que estaba Eduardo, lo explicaba, las otras comunidades se sorprendían. Pero que hayan sido más civilizados no quiere decir que nos tengamos que conformar, resignar, ni ser estómagos agradecidos. Tenemos que seguir siendo reivindicativos porque el objetivo está ahí no solo para las familias, no solo para las víctimas, sino para todos los ciudadanos demócratas que, aunque no tengamos historias familiares que reivindicar, nos avergüenza que tantos años después de la democracia, tantos años después de la transición, realmente esta sea la gran asignatura pendiente que tiene este país, con la historia, con las víctimas y con nuestra propia dignidad. Os paso con Eduardo, que le he pedido que expresamente hable de una comparecencia que yo le he visto en el Senado del 12 de marzo del 2018, en la que hablaba del tema de los caídos y especialmente de 2 familias que querían recuperar los restos de su familiar, que es la familia La Peña, y de un superviviente del Valle de los Caídos, que era Sánchez Albornoz. Os dejo con él,
os va a impresionar y a veces los abogados hasta somos útiles para cosas. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias por tu presentación de abogado a abogada, de abogada a abogado, de decana a letrado, de senador a abogado del turno de oficio. En fin, es innumerable el currículum, ¿no? Indicar, sí, dar las gracias a la Universidad de La Rioja por esta invitación, especialmente a Vicente, que nos unen ya unos años de amistad y de compañerismo y de militancia por la causa. He tenido la suerte también de estar un par de veces hospedado en su casa y conocer pues la provincia, los pueblos, en fin, que me ha ido enseñando y contando lo que significaba ese lugar y quién estuvo ahí, ¿no? A mí me impresionaba mucho cuando veníamos al principio a La Barranca y antes comentaba alguien de una vez que tuvimos una reunión aquí, nos fuimos en comandilla todos al ayuntamiento con el tema de las calles. A mí me impresionaba esa reunión, que creo que la tuvimos en una sala de por aquí, en un despacho, que había mucho debate entre los miembros de una asociación, por ponerle unas siglas, PSOE, Izquierda Unida y Podemos, había distintas, pero solo había una asociación. Es un poco la idea que efectivamente se trasladó en Ferraz, que dentro de la diferencia había una unidad y esa unidad pues hacía posible muchas de las cosas que ha ocurrido. La Barranca es un ejemplo de dignidad, de tomar una decisión sobre un memorial y de permanecer juntos bajo una bandera que es la bandera que existió cuando todas esas personas fueron fusiladas. No están enterradas, están fusiladas, ¿no? Pero sus descendientes han tomado la decisión de dignificarlos y eso yo creo que es algo que no ocurre en ninguna otra fosa de España. Yo por lo menos no lo he visto. Y eso creo que debería de conocerse no solo a nivel de militancia, sino incluso a nivel académico, ¿no? Las circunstancias me llevaron un par de veces al Senado a comparecer en el año pasado. Y el Grupo Parlamentario Socialista propuso esta segunda comparecencia que se celebró la propuso en enero y se celebró en marzo del año pasado. Y en esta primera comparecencia pues, estaba previsto que citaran al presidente del Patrimonio Nacional, al prior del Valle de los Caídos y a este letrado, ¿no? El PP con mayoría absoluta en el Senado, todo hay que recordarlo, cosa que ahora ya no tienen, el PP con mayoría absoluta en el Senado dijo rápidamente que el presidente del Patrimonio no. Hubo que respetarlo porque o no iba el presidente o no iba nadie. No quedó más remedio que respetarlo. Después, el prior entendió que él no tenía que ir al Senado, que era el Senado el que tenía que ir al Valle de Cuelgamuros, al Valle de los Caídos. Inventó una cosa que no existía, que era la Comisión de Justicia Itinerante. Como dijo esos días Calleja Laser, que se marcó un Mahoma, ¿no? Que la montaña y tal, ¿no? Chiste que hizo Calleja esos días en la cadena SER, ¿no? Y hubo un momento en que dos partidos políticos católicos, uno más conocido que otro, aceptaron. Y hubo otro partido que se opuso rápidamente, ¿no? Que era el que había motivado esta comparecencia del Partido Socialista y después se sumaron el resto de partidos y finalmente nadie subió a esta Comisión de Justicia Itinerante. Y mientras que para mí era un gran honor que el Senado de mi país me llamara para bueno, pues comparecer, dar una explicación, responder a una serie de preguntas, pues otros entendieron que no tenían que dignificarse, no tenían que bajarse a eso. El prior no fue, total, por resumir, al final fui yo solo, pero no fue ni el presidente de Patrimonio, ni el prior, al final yo solo, pero quien sí estuvo ahí fue los hermanos La Peña, que se levantaron a las 5 de la mañana para estar ese día en el Senado, y fue un superviviente de aquella locura, que es Nicolás Sánchez Albornoz, que con sus 92 años fue al Senado, estuvo sentado toda la comparecencia y hay que reconocer que todos los parlamentarios tuvieron el detalle, incluidos los del Partido Popular, tuvieron el detalle de un gesto de honor hacia la figura de Sánchez Albornoz, que se escapó del Valle de los Caídos, como dice él, con la documentación en regla, falsa, pero en regla. Y en cuanto a las cuestiones del libro de la familia, pues es un libro que se hizo en los años 60, es un libro muy conocido, es un trabajo impresionante de dos autores
Y yo no sabía nada de esta historia hasta hace 8 o 10 años, y me encontré una historia de 8 hermanos, entre ellos mi bisabuelo, en el que fusilan a 4. Un quinto tiene la suerte de exiliarse a un campo de trabajo al sur de Francia y de ahí a México. Matan a sobrinos, primos, chavales de 14 años. En fin, una historia asombrosa, muy dolorosa, que había estado allí y yo ni había marcado ni la generación de mi hermano mía o la anterior, ¿no? Eso no había decidido ni en qué ciudad vivimos y tal. Y lo único que recordaba, que es un ejemplo que no conocí, pero pienso mucho en él, a mi abuelo, hijo de fusilado, que con 13 años pasa de ser el chico de los recados de la estación de Soria a emigrar a Madrid, estudiar Derecho, el primero de su familia que tiene carrera, y bueno, un pequeño despacho, y saca adelante a sus hijos, y hasta hoy la línea donde nos podemos encontrar mi hermano y yo, totalmente normalizados en la sociedad, ¿no? Y eso es gracias a un trabajo de investigación de gente que hizo posible ese libro, y bueno, pues se va tirando el hilo, ¿no? Esto era para responder a las preguntas de carácter previo de la exposición de hoy, ¿no? Voy a hablar una pequeña introducción, simbología, una explicación y el caso que vivimos aquí. Cuelgamuros, Sánchez Albornoz no lo llama Valle de los Caídos, lo llama Cuelgamuros. Entonces, yo me hago la observación y luego pues unas conclusiones, ¿no? En primer lugar, ¿qué se entiende por simbología o cuál es el cuerpo legal? Es el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, es un artículo que establece principalmente 2 obligaciones a las administraciones locales, a los ayuntamientos: la elaboración de un catálogo de vestigios y la inmediata redefinición, resignificación, etcétera, etcétera. Son las 2 obligaciones que tienen que hacer los ayuntamientos desde hace 12 años, pero que, por desgracia, determinados alcaldes, alcaldesas, obispos o arzobispos pues deciden hacer el más omiso de los casos. Y, en mi opinión, cuando uno decide qué ley se cumple y qué ley no se cumple en el territorio, pues es algo más propio de dictadores que de demócratas, ¿no? Y, por desgracia, todavía tenemos ese ejemplo, y en esta ciudad pues es un ejemplo vivo de este tipo de cuestiones. Simbología son calles, son placas del antiguo Instituto de la Vivienda, son escudos. Las calles dependen de los ayuntamientos, las placas del antiguo Instituto de la Vivienda de la comunidad de propietarios, y los escudos del quien sea el dueño del edificio. Es decir, no tienen por qué ser todos municipales, algunos pueden ser de Hacienda, de Exteriores, de un ministerio, de una delegación del Gobierno, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es obligación de los ayuntamientos es establecer el catálogo de vestigios e indicar quién es el titular en el territorio. Simbología son también nombres de pueblos franquistas. Se puede observar bueno, pues una serie de nombres, algunos ya están redefinidos de esta lista. Hay que indicar que cuando se hizo este procedimiento, de los 11 ayuntamientos, compartían que las 10 alcaldías eran del Partido Popular, a excepción de Águeda del Caudillo, que es un señor que la alcaldía era del Partido Socialista, pero este era su 4º mandato, los 3 anteriores con el Partido Popular, y finalmente fue expulsado del partido por, entre otras cosas, este señor pues proponía acoger el cuerpo de Franco en su municipio y enviaba unas cartas, en fin, una serie de cosas, y finalmente pues fue expulsado, ¿no? Simbología son escudos. Hemos tenido más, pero resumiéndolo mucho, hemos tenido 4 en el siglo XX. Hemos tenido la bandera republicana, hemos tenido el escudo, no engancha bien, el escudo preconstitucional de la Guerra Civil al año 77, el escudo constitucional del año 77 al año 81 y el escudo del Real Decreto por el cual se hace oficial el escudo de España. Hay un hecho fundamental en el año 78 para la vida española, que es la aprobación de la Constitución española. Pero la Constitución española se aprueba, lo que pasa es que nos imprimen con el escudo constitucional, con el escudo preconstitucional, que es el que podemos observar porque es el que estaba en vigor entre el año 77 y el año 81.
Cuando encontramos un escudo preconstitucional, no solo se está vulnerando la Ley de Memoria Histórica de hace 12 años, se está vulnerando un Real Decreto del año 81 por el cual se hace oficial el escudo de España. Este Real Decreto da un plazo de 3 años para adaptar todos los escudos de ámbito nacional. Por tanto, cada vez que vemos un escudo preconstitucional, se está vulnerando una norma de hace 35 años. Simbología son cruces de los caídos, sepulturas en terrenos religiosos, caídos por Dios y por España. Bueno, la jurisprudencia ha determinado que caídos por Dios y por España es exaltación de guerra civil, pero que los nombres pueden encajar dentro del recuerdo privado. Las cruces de los caídos dan muchas sorpresas, porque muchas de las cruces de los caídos, curiosamente, no fueron propiedad eclesiástica, no se hizo con dinero católico, nunca la Iglesia Católica ha reivindicado su propiedad, es decir, son cuestiones municipales, son los ayuntamientos los que tienen la decisión sobre las cruces de los caídos. Y las sepulturas conocidas de Quepo en Sevilla o de Franco José Antonio, que además vulneran el derecho canónico. El derecho canónico establece que no puede haber enterramientos en sagrado en la basílica, a excepción del romano pontífice, del Papa, cardenales u obispos de la circunscripción. Y que sepamos, ni Franco, ni José Antonio, ni Quepo han sido papas, cardenales u obispos, al menos de manera conocida. Por tanto, se vulnera además el propio derecho canónico. Honores y distinciones también es una vulneración de simbología. Esta esquela que puso la familia Utrera Molina, que no tiene final, con todos los cargos, todos los honores de Utrera Molina, pues cada vez que un ayuntamiento hacía una alcaldía honorífica, pues se está vulnerando también la Ley de Memoria Histórica y ese ayuntamiento es el que debe retirar esos honores y distinciones. En el ámbito privado hay determinados clubes de fútbol, el Villafranco Club de Fútbol. Este tema fue además una colaboración con un ponente que estuvo ayer, con mi vaquero. Entonces, bueno, pues iniciamos ahí un procedimiento en Isla Mayor, un procedimiento tanto en la Real Federación Española de Fútbol como una denuncia por incitación al odio, como un ayuntamiento, porque estaba financiando o estaba, bueno, instalaciones públicas, ¿no? Y lo que hizo el Villafranco Club de Fútbol, pues, además de, por supuesto, mantener el nombre, era decir que poner foto de todos niños, diciendo que veníamos a quitarle el fútbol a los niños y que cada vez que iban a ir a un pueblo les iban a llamar de todo, ¿no? Pues eso fue el detalle que tuvo el Club de Fútbol, club que sigue, a nuestro pesar, existiendo. Son calles también en el ámbito internacional. En Manila hay 8 calles franquistas. Se puede ver Primo de Rivera, Aranda, Moscardó a la traducción. Todo esto viene bueno, pues, cuando en la última etapa Filipinas fueron para allá hermanos de pues, los Yagüe, los Primo de Rivera, etcétera, etcétera, fueron para allá. En los años 50 hicieron el planeamiento de la ciudad, estos apellidos hicieron el planeamiento de la ciudad, era la tecnocracia, y en un momento en que prácticamente nos habían expulsado de Europa, ayuntamiento que hacía alcalde honorífico a Franco, ayuntamiento que recibía lo equivalente a una subvención, no digamos ya un país como Filipinas, que bueno, pues pusieron este tipo de calles que están actualmente en vigor en el callejero de Manila, ¿no? Es una barbaridad. Caso de Logroño. Nos metemos en la Wikipedia. Si buscamos Ley de Memoria Histórica en Wikipedia, nos salen 6 o 7 cambios de calles, no salen más. Y uno de ellos es precisamente julio de 2015, Ayuntamiento de Logroño, literalmente, aprueba el cambio de nombre de 17 calles de la capital riojana en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Claro, julio de 2015, bueno, aquí hay que contar más cosas, ¿no? En primer lugar, que este proceso empieza en junio de 2015 y termina en 2017, 2 años de proceso. 17 calles, están ahí enumeradas, no fue un procedimiento de oficio del Ayuntamiento, sino a instancia de parte. Quien hizo posible este proceso pues fue la Asociación La Barranca, que elaboró este catálogo, este trabajo del callejero, inició el proceso. No fue fácil, algunos se fue hasta con una multa. De estas 17 a día de hoy faltan 6 por modificar, no se ha podido hacer todo, pero tampoco está mal. Tenemos también la inscripción en la concatedral de Santa María de la Redonda, con esa inscripción. No consta
por lo menos notificadas gestiones del ayuntamiento con el arzobispado, en fin, para tener algo. Pero con todo ello, yo creo que el balance es bastante positivo. En primer lugar, prácticamente todas las calles están modificadas. En segundo lugar, creo que La Barranca ha sido un ejemplo de unidad. Era fácil que aquí salieran excisiones, era fácil que aquí salieran discusiones, era fácil que hubiera ruido de distintos abogados, eran fácil muchas cosas, pero se mantuvieron unidos, ¿no? Todas las actuaciones desde dentro del Estado de Derecho. También muy importante, todos con respeto a la ley. ¿Y eso en qué se traduce? En una dignidad para el conjunto de la ciudadanía. Esto no está contado en esa entrada. En una colaboración hace años con la cadena SER, un puente del Pilar, pues inicié 335, he hecho más de 500 acciones de simbología, he judicializado contra más de 100 municipios y esto lo que nos demuestra, se puede ver en este mapa, bueno, la principal simbología está seguramente en Castilla y León. Es verdad que el criterio que aquí, por ejemplo, yo utilicé era un criterio genérico, es decir, 18 de julio, General Franco, José Antonio. Si utilizáramos un criterio más local, esta cifra seguramente se multiplicaría por 6 o 7, pero la conclusión de todo esto es que la verdadera memoria histórica donde se vive es en los pueblos y no en las ciudades. Pero el ejemplo de las capitales es fundamental para que las ciudades no mantengan este incumplimiento que es vulnerar una ley democrática, ¿no? Entrando en el Valle de Cuelgamuros. El Valle de Cuelgamuros se rige por 2 decretos que están en vigor, del año 40 y del año 57. Solo el preámbulo de estos 2 decretos ya vulnera la ley de memoria histórica, habla de la victoriosa, la gloriosa cruzada, contra los rojos. Solo ese texto ya hace imposible, no solo irrumpe la Constitución, sino también la ley de memoria histórica, ¿no? El Valle de los Caídos tiene un valor catastral de 21 millones de euros y hay 19 religiosos. Nos sale a más de 1 millón de euros el religioso que tenemos ahí arriba. Todavía a mí nadie me ha sabido explicar por qué todos los días a las 11 de la mañana hay una serie de niños que están en la basílica celebrando la Eucaristía en lugar de estar en una escuela o ir rotando o tal. ¿Por qué están todos los niños ahí? ¿Dónde está la ley que ampara esta circunstancia? Y lo que ya es escandaloso es que uno pueda meterse en Booking, en TripAdvisor y pueda hospedarse en el Valle de los Caídos pagando 30 euros o pueda comer por 12 euros, ¿no? Que no pagan IBI, tasa de basuras, ya lo damos por imposible. Pero ¿qué pasa con esa licencia de actividad? ¿Qué pasa con esos concursos de hostelería que en un momento dado puedan ver los pliegos? ¿Por qué hay dentro empresa de servicios y por qué hay Guardia Civil? ¿Qué pasa con las cuestiones de higiene? En fin, ¿qué pasa con ese IVA? ¿Qué pasa con esa contabilidad? El Tribunal de Cuentas ya ha dicho que esa contabilidad no está destinada. El dinero de las entradas, seguramente, a juzgar por el número de personas que entran, ¿qué pasa con el cepillo? El cepillo entran 200, 300.000 euros seguramente al año, eso me parece que es capítulo 2 o capítulo 4. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué el dinero que recibían o recibían del Gobierno central encima lo computan como gasto? Porque nada más recibirlo lo transfieren a la Fundación Gestora, por eso ellos dicen que son deficitarios. Nos cobran por entrar y además les tenemos que restaurar el patrimonio. Y ya el colmo es una carta reciente del prior que escribe al Gobierno de España exigiendo las llaves del Valle para que, como si fuera un chalet, que el Gobierno de España no tiene que tener ahí ninguna intromisión, y esto ha sido en el año 2019, esta carta ha salido publicada en el País, ¿no? Son cuestiones que todavía nadie ha sabido explicar. La segunda imagen es de un camión. En ese camión, en cada caja, iban 6-7 cuerpos en los años 50. Ese día, lo cuenta José María Calleja, que también ha estado por aquí, en su libro, ese día hubo sesión doble de cine gratis para que nadie estuviera en la calle viendo pasar los camiones, para que todo el mundo estuviera o en su casa o en el cine y los camiones pudieran circular libremente, ¿no? Y como dice Calleja en su libro, el franquismo se constituyó como un régimen que empezó matando y terminó matando. El Valle tiene la cruz más grande del mundo, quizás en mi opinión la más absurda, pero es la cruz más grande del mundo. Y hace un año, teniendo una sentencia judicial firme, teniendo una ley
y teniendo una resolución de la entonces vicepresidenta del Gobierno, es decir, el Estado de Derecho al completo, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, pues una serie de familiares intentamos entrar en el Valle de los Caídos, ¿no? Y lo que ocurrió es que ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos en la puerta. En ese momento había otro gobierno y aquí pues se hace patente una idea, que es que la derecha no asume que determinados problemas, como es el caso de la inmigración, como es el caso de la sanidad, etcétera, etcétera, no digamos ya de las víctimas del franquismo, no son problemas de una parte del Estado, son problemas del Estado. Del Estado. Y eso la derecha, por supuesto, no tiene la intención de cambiar nada, pero son problemas del Estado. Pero no todo es malo y a veces ocurren milagros laicos y cuando se cierra una puerta pues se abre otra, y un par de meses después hubo una moción de censura y 4 o 5 meses después pues se constituyó, se creó una Dirección General para la Memoria Histórica que ha autorizado, se está trabajando en análisis estructurales del interior del valle, conocer el estado, se está una serie de técnicos. Se ha tomado el ADN a todas las familias desde el Ministerio de Justicia, algunas ya lo tenían tomado, pero era simbólico que las familiares o se desplazaran a sus casas respecto a las familiares de más mayores y tal, y era ya simbólico que por primera vez en la historia se tomaba una muestra de ADN desde el Gobierno central. Se les recibió en Moncloa, el 20 de noviembre, la fecha fue casual, pero fue el 20 de noviembre del año pasado, y por primera vez las víctimas del franquismo respecto del Valle de los Caídos, pues estaban sentados en un despacho en Moncloa, en una sala, recibidos por gente del Gobierno y exponiendo su situación y escuchando qué respuesta o qué propuestas se les podía dar a las familias, ¿no? La reunión fue muy dura, pero finalmente salieron con cierta reparación porque por primera vez el Gobierno directamente les estaba escuchando. En esa reunión se pactaron algunas cosas, entre otras fue que las familias iban a subir in situ a conocer el estado del Valle de los Caídos, de la cripta, de dónde se supone que están sus familiares, dónde están los posibles problemas, etcétera, etcétera. Allí iban a encontrarse a metros de los cuerpos de su padre, de su tío y de su abuelo, cosa que no ocurría desde hacía 80 años, ¿no? Esta visita se preparó, tuvo varios niveles. En un primer lugar, una exposición más teórica en el Palacio Real, y de ahí nos desplazamos en 2 minibuses a San Lorenzo del Escorial, al Valle. Los técnicos acompañaron en esa visita, con lo cual los familiares podían preguntar lo que quisieron, y dentro de que las explicaciones eran técnicas, pues eran con muchísima sensibilidad, y por primera vez pues las víctimas pudieron in situ conocer lo que ocurría y no a través de fotocopias de unos informes que nadie iba a entender, ¿no? Esta foto es muy importante, está tomada a la salida, y aquí podemos observar caras de reparación. 2 de ellas en concreto, bueno, la mayoría eran nietos, pero 2 eran hijos, y salen, por supuesto no salieron de ahí con el cuerpo de su padre, por supuesto que no, pero salen con una cierta reparación mínima, pero una cierta reparación porque es que conocieron de primera mano lo que ocurría y formaron parte de la problemática y de la posible solución de todo este proceso de carácter científico. ¿Cómo hemos llegado hasta allí? Bueno, pues antes hubo un proceso judicial que se inicia en 2012 y termina en 2018. En el primer momento se inicia la vía penal, juzgado de instrucción, audiencia provincial, en fin, todas esas instancias. Importante, una después de la otra, no fueron a la vez. Nos tiramos varios años con esto y las familias les he dado buenas noticias, pero también les he dado noticias muy malas. Y es importante destacar que ni una sola vez, ni una familia alguna me ha hablado mal de nadie. Y eso es muy importante en un momento que el tiempo pasa, ¿no? Dar determinadas noticias a los nietos de 50 y de 60 y pocos, que hay que seguir esperando, que un año no es un gran problema, pero cuando esto ocurre con una persona que busca a su padre y tiene 94 o 95 años, pues un año sí es un gran problema. Simplemente por destacar, pues la sentencia que autoriza u ordena exhumar en el Valle de los Caídos sale en marzo de 2016. Unos meses antes, casi un año antes, declararon las familias en el juzgado. Por primera vez o por segunda vez, un juez trataba a las víctimas del franquismo como personas. Y en un
trabajo sin precedentes, de una eficacia incomparable del anterior gobierno. En cosa de 30 días, el anterior ministro de Justicia, el ministro Català, eliminó de la ley el articulado por el cual yo había fundamentado la demanda. Si algo salía mal, no podía volver a plantear la demanda porque la archivaban, no existía el fundamento legal. Los casos que lo han intentado después no han podido hacerlo porque ese fundamento ya no existe. Es el articulado de la perpetua memoria, que estaba en nuestro ordenamiento desde el año 1889. Las regulaciones, los determinados ordenamientos hispanoamericanos lo tienen heredado de nosotros. Y había estado en España, ellos decían que estaban en desuso. Bueno, estaba en desuso, yo lo estaba usando, ¿no? Y decidieron que esto iba fuera. Y cuando digo eliminó, no me refiero a modificó, no, lo sacó de la ley. Y todo esto en cosa de 20-25 días, en un trabajo sin precedentes. Es decir, que el ministro Català y el Partido Popular nos puso muy emocionante el proceso judicial, nos lo puso muy emocionante porque si algo salía mal. Pero afortunadamente, en marzo de 2016 conocimos la primera y única sentencia del mundo que cuestiona el franquismo. Las causas de archivo, bueno, quien haya tenido, digamos, experiencia en fosas, experiencia en juzgados, se encuentra con alguna de estas causas, ¿no? Y seguramente ustedes pues habrán oído hablar de ellas. Distintos juzgados, bueno, hubo un juez que me mandó de Madrid, que el Ballesta es competencia de San Lorenzo del Escorial, me mandaba a Calatayud porque los hechos, en fin, bueno. Pero solamente me voy a detener en dos causas de archivo, la prescripción y la ley de amnistía. Aprendimos del derecho argentino un poco a través de los menores sustraídos, que es como legalmente se llama a los bebés robados, que la prescripción empezaría a contar en el momento que un forense indicara que el ADN es positivo. En el caso de España, con la Segunda República, el plazo de prescripción eran 15 años, ahora son 20 años, y ahí es cuando empezaría a contar el plazo de prescripción, cuando sabemos que madre e hija son madre e hija, etcétera, etcétera. Pues lo mismo con una fosa. El plazo de prescripción, en todo caso, empezaría a contar en el momento que se ha hecho la exhumación y un forense ha decretado que el ADN es positivo o hay un porcentaje del 90 y tantos %, ¿no? Todo esto superando una interpretación que no se aplica en España, que es la imprescriptibilidad de los delitos. Cuando se considera lesa humanidad, los delitos son imprescriptibles y para que haya lesa humanidad tiene que haber dos elementos, esto marcado por el derecho internacional o los derechos humanos. El derecho internacional y los derechos humanos no está clara cuál es la jerarquía, pero va muy a la par. Generalidad y sistematicidad. Generalidad, pues sabemos, porque lo ha dicho el Tribunal Supremo, que hay 114.000 fusilados. Generalidad. Sistematicidad, más o menos la secuencia era la misma. Te saco de tu casa, te llevo, te detengo, te pego un tiro, te doy un tiro de gracia y ahí te quedas en una fosa hasta que aparezca alguien que tenga interés y tenga la suerte de exhumarte. Es decir, la generalidad, la manera de proceder era la misma. Por tanto, cumplimos generalidad y sistematicidad. Esto hace que haya lesa humanidad, por tanto, imprescriptibilidad del delito, cosa que no se aplica en España, por desgracia. Y la otra explicación es la ley de amnistía. La ley de amnistía, que se habla muchísimo de ella, hemos estado 30 años sin hablar de ella, pero ahora se ha puesto otra vez de moda hace unos años. La ley de amnistía, que por otro lado tiene un folio y medio y una ampliación posterior para regularizar la seguridad social de los exiliados y de las personas que estaban en prisión. Si se derogase, o no sé quién se ha inventado que si se derogase o se modificase, al día siguiente España iba a estar exhumada o al día siguiente gente como Billy el Niño iba a estar en un banquillo. No sé quién se ha inventado esto, no es verdad. Aunque la negociación parlamentaria fuera de cine, aunque encontráramos la forma jurídica más adecuada para hacer esto, que esto ya es decir mucho, aun eliminando o modificando el punto 3 de la ley de amnistía, aún teníamos 6 o 7 puntos más a superar dentro del ordenamiento jurídico. Por tanto, es un argumento fácil, pero que no es verdad. Hay que destacar que la causa del fusilamiento era el delito de adhesión a la rebelión o auxilio a la rebelión, ¿no? La diferencia en grado es que la adhesión a la rebelión traía una pena de muerte o de 20 años y el auxilio era de 12 a 20 años. Depende de lo que fuera la gravedad. Pero no queda ahí la cosa, y lo podemos ver también, es otro ejemplo, la Barranca. No solo te cojo, te fusilo y te tiro a una fosa, sino que además a tu viuda le congelo la pensión, te incauto todos los bienes y además te pongo una sanción después de muerto para que tus hijos no puedan estudiar. Eso es lo que ocurrió, eso es lo que ocurría. Y eso, la Barranca es un ejemplo de destacar que las heroínas fueron ellas, porque ellas sobrevivieron
y ellas sacaron adelante a sus hijos, a sus nietos, y hace que hoy pues estemos aquí hablando de esta manera, ¿no? Por tanto, los fusilados fueron ellos, pero las heroínas son ellas. Y lo podemos ver en esta foto, muy clara. Esta foto yo creo que ustedes la reconocerán rápidamente. Ayer, cuando estuvimos ahí, alguien me comentaba que caminaban todos los días 4 kilómetros de ida, 4 kilómetros de vuelta, atravesando un río, verano, invierno, con una silla y con la merienda. Pues ¿cuántas señoras hay aquí? 4 y 3, 7 y 3, 10. 10 señoras, pues 20 ovarios, ¿no? 20 ovarios veo yo aquí. No veo otra cosa, ¿no? Volviendo al interior de la cripta del Valle. Bueno, reduciendo intelectual, esto es muy discutible, pero reduciendo intelectualmente a lo básico, tenemos dos capillas, la del Sepulcro y la del Santísimo. La del Santísimo sería, intelectualmente a lo básico, insisto, las del mal llamado bando nacional, y la capilla del Sepulcro, las del bando republicano. Hay luego mucha mezcla, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea. Y luego... Vaya por Dios. Bueno. ¿Así se ve? Sí. Se ve... Para que ustedes hagan una idea... no tiene... Vaya por Dios, no tienes eso. Bueno. Vaya por Dios. Está hecho por el enemigo. Bueno. La entrada a la basílica, esta parte es derecho canónico, esta parte es derecho administrativo, aquí es donde el prior tiene potestad, aquí nos impedía el acceso, pese a que esto es derecho administrativo, impedía el acceso al equipo técnico para que pudiera hacer el trabajo. Esto estuvo pagado 3 años porque el prior se negaba a abrir esta puerta. Justo encima está la cruz más grande del mundo. En esta parte es la sepultura de José Antonio, donde se celebra la Eucaristía, y aquí está el cuerpo del dictador y traidor Francisco Franco. Aquí antes había una placa que ya no está, que indicaba que aquí yace el anterior jefe del Estado. Bueno, yo no sé si esta es la mejor definición de Francisco Franco, lo que sí sé es que el anterior jefe del Estado es Juan Carlos I. Y yo creo que no le haría mucha gracia al hombre, no lo hemos podido conversar, pero no creo que le haga mucha gracia al hombre que digan que está ya enterrado y nada menos que semejante lugar que da miedo, ¿no? Esta es la puerta que comentaba antes, que por cierto en la diapositiva sale abierta. Nos hemos tirado 3 años para intentar abrir esa puerta. Yo he estado 7 años de proceso judicial, de proceso legal, para intentar entrar ahí. Pero es que las familias han estado 80. Se ha hecho un ventanuco y esto es lo que se ve a través de ese ventanuco. Se observan las cajas de madera perfectamente. Estas cajas es como se depositaron en los años 50, en los años 60. La foto, aunque es actual, se puede observar perfectamente, vamos, fácil de extraer, así están todas. Y incluso en tiza, la foto no se observa, pero incluso en tiza pone el número de caja y el municipio de donde viene esa caja. El criterio, digamos, de entrada, en el caso del mal llamado bando nacional, nombres, apellidos, requeté, guardia civil, lo que fuera, y en el caso del bando republicano es una cifra, un número, y el criterio de entrada es la fosa de donde se les exhumó. Es decir, a estos señores se les saca de su casa, se les fusila, se les tira a una fosa, se les saca de la fosa sin que nadie lo sepa, se les lleva al Valle de los Caídos y se les deja ahí. ¿Alguien ha preguntado? ¿Alguien les ha preguntado a esos señores, a esas personas que opinaban? Todo esto para llevarle a favor, al lado de quien les mandó a asesinar. El caso de los hermanos La Peña, pero seguro que hay muchos más, han estado 60 años llevando flores a una fosa que resultó que estaba vacía. Seguro que hay muchos más. Y esto no se ha sabido hasta el año 2019 que se ha podido entrar en el interior de la cripta. 2019, no 1900, 2019. Y eso es una barbaridad en democracia. Esta señora se llama Mercedes Abril. La de detrás es su nieta, es su hija. Esta señora de 83 años, hacía 80 años que no veía a su padre. La última vez tenía 3 años. Y emigró de su madre, pues en
migraron de Calatayud a Valladolid y una vez más las heroínas son ellas porque tomaron esa decisión. Esta señora atravesó la basílica en silla de ruedas porque andaba muy mal, fue difícil entrar y subir en las furgonetas que fuimos al valle. Para que se hagan ustedes una idea de lo que tuvo que subir. Tuvo que subir esos 3 pisos en una escalera hasta que llegamos al nivel. Curiosamente, el valle, la idea era que entraran para nunca más salieran. Se fueron llamando primero la cripta al 5.º nivel, el 4.º, el 3.º, etcétera, etcétera, para que si yo quiero sacar al primero, tengo que sacar a todos los demás. Son habitaciones, pues como la mitad que esta sala, con un solo acceso. Por tanto, es como un almacén. Los fueron metiendo. Y también se construyeron primero los muros y luego los niveles. Es decir, normalmente cuando se hace una edificación, pues se hace el bajo, el primero, el segundo, tal. Aquí hicieron primero la estructura y después fueron metiendo los niveles. Eso implica también que no se puede hacer otra puerta por otro acceso, sino que obligatoriamente tengo que sacar todas las cajas hasta que encuentre la que considero que es la que estoy buscando. Esta es la escalera que subió esta señora. No era una escalera fácil. Pongo otra vez esta diapositiva para que ustedes vean. Toda la entrada la hizo en silla de ruedas hasta que llegó a esta escalera. En un primer momento se iba a quedar abajo, pero decidió que llevaba 83 años esperando este momento, se levantó, subió estos 3 pisos y aquí nos la encontramos. En este momento pedí, por favor, que todo el mundo saliera de la sala. Le preguntamos qué opinaba. Los técnicos estuvieron de una manera exquisita, pero si quería compartir unas palabras. Y lo primero que dijo fue: siento que mi padre está ahí dentro. Un momento, bueno, emocionalmente muy duro, y salimos todos de la sala y se quedaron madre e hija con el abuelo que hacía 80 años que no se veían. Unos minutos, lo que ella quiso, no sabemos si en silencio, si rezando, si llorando, si hablando, no sabemos. Pero fueron unos minutos que ella tuvo, insisto, no salió de ahí con su padre, pero sí en parte pudo cerrar una herida, que era poder despedirse de una persona de su padre. Nos vamos a la Capilla del Santísimo, al lado de los llamados caídos por Dios y por España. Este es el estado de los cuerpos del mal llamado bando nacional. Es decir, que no se piensen que sus familiares están con un ataúd, con una flor y con una oración y un crucifijo. Este es el estado, mezclado la madera, los cráneos, la telaraña. Durante mucho tiempo nos habían hecho creer que este era el estado de todo, pero no es así, es solamente de una cripta de unos familiares determinados, ¿no? Y es lógico, en la montaña hay un desnivel importante, los que peor están es los que entraron primero. En el Valle de los Caídos hay 33.000 cuerpos, unos 18.000 republicanos, unos 15.000 bando nacional, pero está a mitad de su aforo. El Valle de los Caídos está pensado para meter 60.000 cuerpos. Y solamente del bando nacional llevaron 15.000 porque muchos del bando nacional, que sí tuvieron derecho a opción, no quisieron. Seguimos en el lado del bando nacional, Capilla del Santísimo en el techo. Es como si yo dejo aquí unos cuerpos, nadie sabe por qué. Como si dejamos ahí unos cuerpos donde está el altavoz. No tiene ningún tipo de lógica, no digamos ya de respeto. Y quien tenía la obligación de velar por estos cuerpos es precisamente los monjes que están ahí. La falta de respeto se puede ver entre cripta y cripta, que no nos expliquen que esto no ha entrado nadie en 50 años, porque se puede observar que hay aquí un almacén de sillas, de tal, entre cripta y cripta, que no nos cuenten que aquí no ha entrado nadie en 50 años, porque es que no es verdad. Ha habido 3 precedentes hasta este momento de exhumación de entrada en el Valle de los Caídos, en el año 80, en el año 90 y en el año 2010, ¿no? En el año 80 se exhumaron 133 cuerpos, hubo ahí un cierto aperturismo, ¿no?
Seguramente este aperturismo pues, se termina con el intento de golpe de Estado un año después, en el año 81, pero el caso es que desde lo público se inicia un procedimiento en Navarra y vuelven a casa. 133 olvidados se reencuentran con sus seres queridos, ¿no? Y no ocurrió nada. No se quemó ninguna iglesia, ningún arca municipal acabó en ruina, en fin, no ocurrió absolutamente nada. Curiosamente, en el año 90 hubo unas goteras en la sacristía y los religiosos decidieron que esos cuerpos no eran ningún problema y los movieron a la cripta inmediatamente más cercana, ¿no? Esto supone que ese movimiento del año 90, sin permiso de los familiares, que eran cuerpos del bando nacional, esos son los cuerpos que peor posibilidad tienen de recuperación, porque ese desplazamiento se hizo sin rigor, sin el menor rigor científico, y se hizo porque está la sacristía y decidieron que esos cuerpos molestaban en las humedades. Insisto, esto es quien debe velar por el respeto, por el cuidado. Así es como queda la cripta que dejaron vacía, se puede observar la tiza en el suelo, así quedó la cripta en su momento, y es hormigón, en fin, eso no se cae ni en 100 años. No sé quién se ha inventado también que esto está a punto de caerse, eso no se cae ni en 100 años. Pero lo que es importante es que se ha entrado en el año 80, en el año 90, en el año 2010, ahora este año también. Seguramente si yo a ustedes les preguntaba si ustedes sabían, si se había entrado en el año 80, en el año 90, en el año 2010, seguramente ustedes no sabían que se había entrado 3 veces en democracia, al menos datada. No, seguramente ustedes no lo sabían. Y no lo sabían porque no ocurrió nada. No ocurrió absolutamente nada, no hubo el menor problema de ciudadanía, insisto. Son cuestiones que lo que debe prevalecer es el mismo camino, que es el camino humanitario. Entre estas familias que acudimos a la visita, ha habido varias visitas, no ha sido solo una, pero ha habido 2 que son del bando nacional. ¿Por qué? Porque el camino que les une es el mismo, el humanitario. Esta ficha, bueno, pues hace patente, es la ficha de uno de los primeros casos conocidos en el Valle, democracia. Si ustedes ven de cerca, pone fecha de inhumación en el Valle 8 de enero del 37, fecha de fallecimiento 30 de diciembre del 68, es decir, una persona es inhumada en el Valle 30 años antes de morir, y es más, antes de que se construyera el Valle. Esto evidentemente es un error, esto estaría dentro de la teoría del error excusable en derecho, pero sí hace patente la necesidad de un acceso a archivos, de una interpretación y de una reflexión, ¿no? Que la primera víctima de todo esto fue la verdad y la segunda fue la cultura. A modo de un poco de resumen, el prior se oponía a esta entrada del equipo técnico porque decía que había habido una oposición de terceros. Bueno, el término oposición que utiliza el prior, dándole un matiz jurídico que él sabe que no tiene ningún sentido, no existe. El prior recibió una serie de cartas de una serie de familiares que decían que no querían que esta exhumación fuera posible, cartas de carácter informativo, no tienen un valor legal. Y no tienen un valor legal porque estas cartas formaron parte del proceso judicial. Y el juez entendió que no había legitimación de esas familias, principalmente porque las cartas de terceros están en una capilla donde nosotros pretendemos exhumar, está casi a 300 metros. Por tanto, el juez entendió que esta excusa en fin. Y esto el prior lo sabe porque además acudió una vez al juzgado a hacer un trámite sencillo que es el apuzacta, pero acudió él en persona y además no acudió con un pantalón vaquero o con una americana, acudió con su hábito, con su crucifijo, en fin. Le vieron funcionarios, abogados, procuradores, todo el mundo en el juzgado. Por tanto, él era perfectamente conocedor de lo que estaba ocurriendo, de un término que usaba, sabiendo que le estaba dando un matiz que no era real, ¿no? Y esto ocurrió. Esto ocurrió con una persona que, por otro lado, el prior pasa de Falange Española al Valle de los Caídos y entre medias una tesis en el CEU. Pues bueno, tampoco se puede pedir grandes reflexiones, ¿no? Lo que ha sido desde este invierno a hoy, pues estas familias han sido recibidas en Moncloa, se les ha tomado la toma de muestras de ADN, han subido al valle, han podido conocer in situ lo que ocurre, hay informes favorables a la exhumación
Se les ha expedido un certificado de reparación en nombre del Gobierno de España y bueno, ahora se está pendiente de un informe estructural de todas las criptas, ¿no? Y esto es lo que se hace con un poco de voluntad política. En 8 o 9 meses pues se ha hecho más que en los últimos 40 años. Cuestión de fosas desplazadas al valle. Bueno, según el Ministerio de Justicia, hay 500 fosas desplazadas al valle. Según los datos que constan en el Ministerio de Justicia, en La Rioja hay 8 fosas. Estos datos son obsoletos, son de un primer momento, pero bueno, hay 8 fosas y consta que una de ellas fue desplazada al Valle de los Caídos. Y dentro del propio buscador, si uno teclea La Rioja, sale que hay una persona que sus restos fueron llevados al Valle de los Caídos. Julián Hernández Carlos. Estos datos se pueden encontrar fácilmente, ¿no? A modo de conclusiones, y esto lo destaca Jesús Vicente en su último libro, esta portada, Jesús Vicente habla de ella en su libro, que es la portada del País con el intento del golpe de Estado, ¿no? Es una portada que a mí me parece que la tendríamos que tener muy encima, muy recordada, ¿no? En primer lugar, recordar que a los fusilados primero se les expedientaba, pero antes de expedientarles se les fusilaba, con lo cual la defensa pues se hace un poco más difícil. La defensa legal, cuando te han fusilado, pues parece más difícil que sea posible que termine bien. Y sin duda, no me canso de repetirlo, las heroínas fueron ellas porque sobrevivieron. No existió el crimen perfecto. El crimen perfecto existe cuando se hace desaparecer el cuerpo y cuando se elimina el recuerdo. Gracias a las familias, este recuerdo sobrevive y este recuerdo es el que nos presenta, nos acerca a estos olvidados que cuentan una historia, ¿no? El tiro de gracia cuenta una historia en el cráneo que está deseando ser contada. En mi opinión, creo que sería importante la creación de un juzgado central especial sobre memoria. Yo no hablo ni de fiscalía, creo que tiene que haber un juzgado central especializado en cuestiones más importantes de memoria histórica, que se pueda acceder y con una cierta prueba se pueda obtener justicia. Justicia que a día de hoy ha existido pero muy poquito. Creo que dentro del Valle hay que hacer un cuerpo legal acorde a la democracia y a la ley de memoria histórica, con un preámbulo que puede ser político, un preámbulo que puede salir de las universidades, un preámbulo que tiene que ser político, porque fue por política por lo que a estas personas las fusilaron, y tiene que haber un articulado en condiciones no solo que respete el ordenamiento jurídico civil o penal, sino también que explique la situación fiscal del Valle de Cuelgamuros, que yo lo he dicho muchas veces, es un paraíso fiscal en plena península, ¿no? Aquí pongo una provocación, la creación de una cátedra de memoria histórica en la Universidad de La Rioja. Las asociaciones han ido bien, el Gobierno de La Rioja o de Logroño no ha ido mal, pero va a mejorar, y aquí tenemos quien lo va a encabezar. Yo dejo aquí la provocación, tenemos asociación, tenemos universidad y tenemos futura presidenta. Yo dejo aquí el aviso y quizás en un año, pues que el año que viene, pues a lo mejor tenemos un nuevo titular. Y por último, y enlazando con la portada, la transición fue posible, recuperar a nuestros olvidados también. Muchísimas gracias a todos y encantado de estar aquí. Pues ahora, como además ha sido tan jurídico, estamos muy acostumbrados a que en sala nos digan sea breve y cumplan. Tenemos, yo creo que un ratito, si nos dejas, Vicente, para que hagáis las preguntas que queráis, debate, reflexiones. Rompe el hielo, Jesús Vicente. Rompe el hielo, hombre. Decir que Eduardo ha estado bien. Cuando llevamos no sé cuántos años trabajando con él, pues, ¿qué vamos a decir? Eduardo, gracias siempre, pero siempre, por tu trabajo, por tu esfuerzo y por estar cerca. No, yo estuve con las familias. Yo no estuve en 1980 con aquellos 2 autobuses que se trajeron a la gente del Valle de los Caídos a Navarra.
pero estuve luego con las familias y me dejaron ver las fotos y me dejaron ver incluso los papeles que habían tenido que hacer para hacerlo, y es una especie de medalla heroica que aquella gente tenía encima. Ellos habían sido capaces en 1980 de llevarse con 2 autobuses de gente que fueron y se trajeron a los suyos, ¿no? Ciertamente, Julián Valle es el único riojano. Según la teoría que aparece, son 10, pero de esos 10, que son soldados todos, son soldados del ejército de Franco, van al Valle de los Caídos, solamente uno es de Logroño. Los demás mueren en el hospital militar, que Logroño recibía cantidad de heridos de todos los frentes. Y cuando yo preparo el tercer libro, una de las fuentes fundamentales es pueblo por pueblo la pregunta que se hace. Sabes que había el ministerio, manda a todas partes, en toda España, que se consulte con las familias de los caídos si quieren que sus hijos se entierren en el Valle de los Caídos. Solo quería decir esta apreciación porque me parece importantísimo. Cuando yo lo hablo con la gente y les pregunto, ¿tú qué crees que hicieron? ¿Qué dijeron la gente? Pues no lo sé. O igual, no. Si tenían el cadáver en casa, no querían que fuera al Valle de los Caídos, simplemente. Sin embargo, si habían quedado en la batalla de Teruel, perdidos por ahí, o camino de Cataluña, o camino de donde fuera, y no sabían, porque no tenían los restos decían, entonces sí, que lo busquen y lo lleven a donde sea, porque así sabremos dónde está. Era curioso. Pero la gente que tenía, la gente del ejército de Franco, que tenía la posibilidad de decidir si su hijo, los restos de su hijo, iban al Valle de los Caídos como lo tuvieran en el cementerio de su pueblo, decían que no. Ahí se dio una contradicción evidente, que es que esto está pensado para 60.000 caídos y entran 15.000. Y el propio Vaticano le dice, oye, afloja un poco, ¿no? Te estás pasando, afloja. Y ahí es cuando alguien dice, bueno, pues nos llevamos a los republicanos, quieran o no quieran, nos da igual, nos los llevamos para allá, ¿no? Y fue porque no contaban con que la victoriosa o los caídos se iban a negar a estar en aquella locura, en ese mausoleo, ¿no? Cuando uno lo visita, yo creo que es una visita, esto es muy discutible intelectualmente, si hay que visitarlo o no, yo creo que por lo menos una vez hay que pisarlo, pero es verdad que es un debate sobre si ir o si no ir. Se puede observar que encima de la basílica arriba hay tres banderas pintadas, ¿no? Lo que él pensaba que era la reconciliación. Está la bandera carlista, está la bandera falangista y está la bandera franquista. Lo que él pensaba que era la reconciliación, que es otra contradicción en sí misma. Está la bandera franquista, tenemos al máximo exponente del franquismo, Franco. La bandera falangista, tenemos al máximo exponente del falangismo, José Antonio. La bandera carlista, aquí no tenemos a nadie. ¿Por qué? Porque son Borbones, y los Borbones y Franco parece que no, ¿no? Y son contradicciones como que, por ejemplo, José Antonio de los 33.000 es el 001, pero en un primer momento está pensado para Calvo Sotelo. Lo que pasa es que el marketing del momento pues aconsejaba que mejor José Antonio y tal. En fin, es algo para estudiar y en un momento en que España se moría de hambre, pues se hizo semejante construcción que tardó en construirse 20 años y seguramente la construcción en el año 39 no habría sido igual que la que conocemos del año 59. ¿No? Seguramente no, sería otra cosa. Sí, gracias por tu intervención y aunque esta película no ha terminado todavía, no me importaría que nos hicieras un spoiler de cómo puede terminar. Cuéntanos el final. ¿Qué es lo que tú crees que puede pasar a partir de ahora y qué es lo que tú te gustaría o crees que sería deseable que ocurriera a partir de ahora? Yo creo que es la combinación de ambas cosas, de lo emocional y lo racional. No se puede ser objetivo, pero no se puede ser neutral en esta materia, ¿no? Lo emocional, sin duda, ver a cualquiera de estas familias cómo le entregan
los restos de su padre o de su abuelo y que la reparación no es la exhumación. La reparación es la inhumación, el entierro, donde cada familia quiera conforme a su religión o su creencia, ¿no? Eso es la reparación. La reparación no es exhumar, la reparación es, ahí sí que es enterrar, donde cada uno quiera. Si esto no es posible por una cuestión científica, primero, esa cuestión tiene que ser transparente, tiene que ser explicada. Y segundo, para el caso que algún científico, cosa que no ha ocurrido, pero si algún científico entendiera que este camino no es posible, bueno, esto no quiere decir ya usted se las vea. Hay que sentar a las familias y acordar intelectualmente qué es la reparación, totalmente alejado de lo económico. Pero que hay que hacer cuestiones que tengan que ver con la reparación. Estos 4 o 5 minutos que estuvo Mercedes Abril es un ejercicio de reparación impagable. Bueno, pues si no nos podemos ir con el padre o con el abuelo, pero porque lo diga un equipo profesional, no porque lo diga un abogado, un político o un religioso con ideología, no. Que me lo explique un señor y si no que me deje acceder hasta donde técnicamente sea posible. Esto es lo emocional. Y en cuanto a lo racional, sin duda hay que hacer un articulado, un fondo jurídico en condiciones que tiene que pasar por las Cortes. Ya hay redactadas 15 preenmiendas a la Ley de Memoria Histórica. Una de ellas tiene que ver con el Valle, otras con las exhumaciones, etcétera, etcétera. Estas 15 preenmiendas pues estuvimos preparándolas en julio y agosto. En septiembre, octubre pues fue circulando por Secretaría de Estado, ministerios, etcétera, etcétera, porque toca varios ministerios, simbología, educación, exhumación, en fin. Y en noviembre ya tenía el visto bueno de ¿qué opina todo el mundo? ¿No? Pues de abogados, de todo el mundo, de políticos, de todo el mundo. Y cuando ya tenía el visto bueno y se va a registrar en el Congreso, nos encontramos que la mesa se va ampliando cada semana, por tanto no se pueden registrar, ¿no? El compromiso está, el texto está redactado y ahora la voluntad es registrarlo en el Congreso de los Diputados e iniciar la tramitación parlamentaria. Esto es lo racional. Cuando combinemos ambas cosas con una voluntad política, y la voluntad política, nos guste o no, se traduce en euros, esto estará solucionado. No de un día para otro, pero a lo mejor en 4 o 5 años o 6 años sí. Si alguno de estos elementos falla, pues por desgracia el mensaje que le tendremos que dar a las víctimas del franquismo es, una vez más, que tienen que seguir esperando. Eso por lo que se refiere a las exhumaciones y por lo que se refiere al propio recinto del Valle. Sí, la cuestión jurídica aquí, que a mí me costó comprenderlo al principio, pero una vez que lo entiendes ya lo ves claro. Normalmente cuando hay un problema en la sociedad, pues hay que articular un mecanismo jurídico que lo solucione, ¿no? Los problemas surgen en la sociedad, los conocemos a través de la prensa, de los periodistas, y luego se articula una ley, una norma, etcétera, etcétera. Aquí el problema está en que primero hay que sacar lo que hay y luego meter el cuerpo legal nuevo. Cuidado, esto no me atrevería yo, no sé si ni siquiera hay otro país que tenga estas circunstancias, por lo menos en Europa. Tenemos que sacar lo que hay y meter lo nuevo. Este cuerpo jurídico es fundamental, un buen articulado, insisto, y un preámbulo de carácter político próximo a unas universidades por un tema de rigor. Estos pasos hay que darlos. Hay una fundación gestora, en la ley está prevista esta fundación, hay que articular un patronato, pero un patronato en condiciones. Un patronato en condiciones de profesionales, de distintos ámbitos, del ámbito científico, del ámbito político, del ámbito jurídico, no sé si del ámbito religioso, pero bueno, en fin. El caso es que tiene que haber un patronato de profesionales con rigor que representen todo lo que tiene que haber ahí dentro. Llegar a unas conclusiones, materializarlas a través del ordenamiento jurídico, y yo no soy partidario de volar nada. Creo que nunca se tenía que haber construido ese monumento, pero una vez construido lo que tenemos que hacer es redefinirlo. Explicar bien por qué se construyó, quién lo construyó, quiénes estuvieron allí, quiénes murieron en ese momento y años después, quién se escapó de ahí. Organizar visitas, excursiones, en fin, que forma parte de nuestro día a día, de nuestra historia de España bien explicada, y todo ello con el lema con dos. En primer lugar, la finalidad de todo esto es la reparación, y en segundo lugar, lo que creo que es más importante, las garantías de no repetición.
Cuando se produce el cambio de gobierno de Rodríguez Zapatero a Rajoy, hay un informe de expertos que se queda redactado, pero sin entrar en vigor. ¿Hay continuidad de ese informe con respecto a la situación que se puede dar a partir de ahora? Bueno, vamos a ver, el informe del año 2011 del Comité de Expertos, hay 6 reuniones en Moncloa, lo organiza el ministro Jáuregui, que por cierto son las últimas subvenciones desde el Gobierno central que se dan, las firma el ministro Jáuregui en el año, creo, 2012. En el 11 las firma, pero se ejecutan en el 12. Eso es, se firman en el 11, en noviembre las deja octubre, noviembre del 11 con las elecciones perdidas, o sea, se preveía un buen resultado para el Partido Popular, se ejecutan en el 12. El informe del Comité de Expertos tiene carácter, como su propio nombre, informativo, no tiene carácter ejecutivo, pero sí aporta muy buenas ideas, dentro de que hay un voto particular ahí, bueno, sí aporta buenas ideas, ¿no? Y ese informe pues se ha tenido en cuenta cuando hemos llegado a la Dirección General para la Memoria Histórica, cuando se ha constituido, pues uno de los documentos que se han tenido en cuenta es ese informe. Aquí se parte de un planteamiento que es la continuidad a un trabajo que hicieron una serie de señores. Continuidad, toda ley tiene que ser reformada, han pasado 12 años y toda ley pues mejora con el uso, tiene que haber un reglamento, tiene que, en fin, una ley no puede estar viva 12 años, pero se mejora con el uso. Continuidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre medias? La ley, yo soy un enamorado de la ley, especialmente de su preámbulo, de la exposición de motivos de la Ley de Memoria Histórica, ¿no? Es un ejercicio, vamos, de derechos humanos, de un ejercicio de dignidad de un país como España, ¿no? Luego está el articulado. El articulado parte de una problemática, es la primera vez que surge ese articulado, que hay un antecedente ahí, que es la ley de amnistía, pero no tiene nada que ver con la Ley de Memoria Histórica, que es una ley humanitaria y que el tiempo nos ha demostrado que, por desgracia, entre otras cosas, hay que incluir plazos y sanciones. El Gobierno central ha estado 6 años sin hacer nada ahí, la ha derogado de facto, pero afortunadamente ha habido determinadas comunidades autónomas que han solucionado este problema. Entonces, las comunidades autónomas tienen leyes mejores porque son más nuevas, no por otra cuestión. Obvio, ¿no? Entonces, todo esto hay que combinarlo, hay que trabajarlo, y prueba de ello es la creación de la Dirección General para la Memoria Histórica, es la redacción de estas 15 preenmiendas, es un compromiso visible que ahí queda, y ahora pues falta el empuje del Poder Legislativo que nos haga sacar esto adelante, incluidos los presupuestos generales del Estado, que ya se anunció una partida de 15 millones de euros, nada menos, ¿no? Por terminar, y sin ánimo de acaparar el micrófono, que ya me lo están reclamando, el laberinto jurídico de la reclamación de la familia de Franco sobre la exhumación de la momia del dictador, ¿cómo piensas que puede resolverse? Bueno, hay otra cuestión. Primero, el abogado es el mismo, ¿no? El abogado de la familia Franco, de la Fundación Nacional Francisco Franco y del prior es el mismo. El letrado igual a ustedes les suena el nombre de otros tiempos. El letrado se llama Utrera Molina. Y todo está centralizado en su despacho, ¿no? Y todo esto nace, el procedimiento de las familias es un procedimiento de oficio, es un procedimiento a instancia de parte. El procedimiento de la exhumación del dictador es un procedimiento de oficio del Gobierno que se materializa a través del Consejo de Ministros y que se ratifica en el Congreso de los Diputados. Es decir, poder ejecutivo, poder legislativo. ¿Dónde estamos parados? En el Poder Judicial. Estamos parados en la Sala Tercera del Tribunal Supremo. La Sala Tercera del Tribunal Supremo de momento se ha pronunciado sobre las medidas cautelares y ahora, pues previsiblemente septiembre, en fin, no hay un calendario, pero seguramente sea septiembre-octubre, se tendrá que pronunciar sobre el procedimiento definitivo. El pronunciamiento de la exhumación, pues de momento se ha hecho con las garantías de la ley. Hay veces que pensamos que lo obvio es fácil, pero no hay nada más complicado que lo obvio, ¿no? Se ha hecho un decreto, se ha ratificado por las Cortes y ese decreto genera un derecho. Y el derecho a las familias, pues entre otras cosas, es el de judicializar. Y han planteado un procedimiento de más de 100 folios, una demanda, un recurso de más de 100 folios, entre donde se dice algunas cosas como que es dictador este señor, desde el año es presidente, es jefe de Estado desde el año 36, ¿no? Pues, bueno, pues son cuestiones que a lo mejor requieren de una buena educación, ¿no? ¿Dónde está la educación de esos años?
Y a partir de ahí, insisto, de los 3 poderes, 2 han salido adelante y estamos pendientes de una resolución judicial que yo creo que no tardará y personalmente yo soy optimista. Yo solo tengo una duda respecto a que usted ha estado hablando y de que durante muchos años, lo que se negó a abrir las puertas el prior del Valle de los Caídos. Sí. Pero eso es el Valle de los Caídos es patrimonio nacional. ¿Por qué tiene derecho a no abrir las puertas siendo un organismo público el dueño del recinto? No sé si me explico. Sí, no, muy buena pregunta. A mí me costó años entenderlo. ¿No? Se lo tuve que contar a un juez y no sabía yo cómo decírselo. Hay una cuestión en medio, que es la basílica, y la basílica vamos a ver, la basílica, que es la parte central, es derecho canónico. Decide la autoridad canónica. Y los laterales es derecho administrativo, el cementerio. El problema está en que para acceder a los laterales hay que pasar por la basílica. Y este señor, tan sencillo como no te dejo la llave. Tan sencillo como eso. También es verdad que si se produce un desahucio, ya puede haber 6 familiares y el cura del pueblo que el desahucio se hace. Ya puede estar en la puerta todo el tal que el desahucio se hace. Y en mi opinión, a un determinado Consejo de Patrimonio Nacional le ha venido muy bien tener a un señor ahí que... En fin. Pero el caso es que esto ha estado parado 3 años. Ha estado parado 3 años precisamente, pues, cuando alguien me explicó la diferencia en que este señor es prior y no abad. Este señor no es abad porque no tiene los votos de la abadía. Es decir, pensamos que todos opinaban igual, pero el caso es que nadie había preguntado al resto. Nadie había preguntado al arzobispo de Madrid. Nadie había preguntado al presidente de la Conferencia Episcopal. ¿Y qué ocurrió cuando esto se hizo? Que además fue en un desayuno. Un desayuno con el alcalde de Valladolid para promocionar un poco la Semana Santa y tal. ¿Qué ocurrió? Que el presidente de la Conferencia Episcopal dijo que esto era una barbaridad y que había que permitir el acceso. A la semana siguiente el gobierno ya autorizaba este acceso, que se produjo en abril, que por desgracia las familias pues no nos dejaron entrar, y a mí tampoco. Pero todo vino encadenado en el momento que alguien preguntó la opinión a los demás, ¿no? Y nos encontramos con una sorpresa, que es que no todo el mundo opina igual. Iba a decir, porque me está haciendo ya señales Vicente, que una pregunta más, si os parece, y procedemos a la clausura. Hola. Te quiero dar las gracias por la exposición y por lo que hemos aprendido de toda tu información. Pero yo más que una pregunta me hago una reflexión. Y estoy muy preocupado y llevo muchos años con el tema. Y la pregunta, lo que yo reflexiono y digo, ¿cómo un país demócrata que vivimos, una nación con cerca de 50 millones de habitantes, una nación con constitución, con tribunales, con derechos, con todo, resulta que un tema, llega un prior, se echa la llave al bolsillo y no se puede entrar aquí en una basílica? Pero llega una familia, los nietos, y dicen que a mi abuelo no se saca y no lo sacamos, o no se puede sacar, o hay tantísimas pegas. Y yo no lo comprendo. Llevo años esforzándome, intentando querer comprenderlo, pero no me entra. Está demostrado. Si Franco es un asesino, si son de lesa humanidad, si está reconocido internacionalmente por la ONU, por todo, por Europa. De verdad, no sé, me gustaría quitarme esa pena, pero no sé si lo voy a conseguir. Gracias. Ya para cerrar, desde luego, por ejemplo, la derecha europea. La derecha europea es laica y está en contra de los totalitarismos, ¿no? El Valle ha visto pasar la democracia, pero la democracia aún no ha entrado en el Valle. Vicente. Bueno, pues a mí, si me permitís, cierro. Le pido a Vicente que suba. Dar las gracias a Eduardo, evidentemente, a todos vosotros, y sí contar nada más
algo que ha sobrevolado en la exposición. La primera vez que yo asistí a la reunión del director general de Memoria Histórica, el flamante, por primera vez ha habido un director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez. Su primer compromiso fue, evidentemente, la reforma de la Ley de Memoria Histórica en todo aquello que se había visto que no sabíamos o que se había quedado corto o ya ineficaz. Su compromiso, evidentemente, con las fosas, que se seguiría buscando hasta la última, su compromiso con los vestigios y, evidentemente, su compromiso con las víctimas para cumplir algo que es obligatorio y que nos mandataban los organismos internacionales y la ONU. Justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. Al año que viene nos vemos y esperemos que hayamos avanzado otro trecho más. Gracias. Sí, vamos a hacer el acto de clausura. Por favor, Antonio, vamos a hacerlo muy breve, aunque está anunciado, y lo que sí os pediría es que os quedaseis, porque entre otras cosas voy a aprovechar para pedir dinero para el año que viene el alcalde de Logroño. Bien, están ahí afuera esperando. Claro, es la primera vez que viene como alcalde, está el rector y demás. Os pido, vamos a ser muy breves, ¿eh? Del excelentísimo señor alcalde de Logroño, del excelentísimo, magnífico rector, nos toca clausurar y gracias por estar aquí. Estamos a mi derecha Jesús Vicente Aguirre, que va a ser quien va a comenzar, a mi izquierda Antonio Moral y diré las últimas palabras. Cuando quieras. Sí, gracias a todos, lo vamos a decir todos, pero es que es así, tiene que ser un agradecimiento enorme, colectivo, de compañeros, de amigos, de la presencia de la asociación, especialmente de la asociación, de los compañeros que han estado ayudando, que han hecho posible que esto salga adelante, por tercera vez ya, por tercer año consecutivo. Yo simplemente, por recordaros, creo que nos acordamos todos, lo que fue el primer día, y el primer día, además de la inauguración y además de las palabras y de los aplausos que pues, se llevó el rector, a pesar de ser magnífico, o quizá por eso, pero recordamos todos el aplauso también que se llevó la que ha sido hasta ahora consejera de Presidencia, porque lo reconocimos y lo sabemos, que ha hecho un buen trabajo con nosotros, con la asociación, por la memoria, quizá por su especial sensibilidad sobre el tema. Tuvimos a Mirta. Mirta, evidentemente, nos dio una visión desde la historia, ella es profesor de historia, pero también de la Facultad de Periodismo, sobre estas cuestiones de la memoria. Mirta ha estado ya muchas veces con nosotros, la asociación ya la considera una amiga, casi imprescindible en muchos de estos casos. Diferente en el caso de José María Calleja, al que hemos conocido siempre en sus ámbitos, ¿no? En la televisión o en la radio. Yo creo que fue espectacular, porque además consiguió hacer que de un tema tan difícil, tan duro, tan entrañable, nos consiguió hacer sonreír con su visión de la historia de estos años, de la transición y de lo que ha significado la memoria histórica en la transición. Luego nos tocó por la tarde algo que yo creo que era muy importante, porque cuando se habló del curso, y Vicente lo explicó al principio, y sabemos todos de qué va el curso, apareció esa idea de 80 años del exilio, la retirada que dicen en Francia y que dicen los exiliados. Cuando hablan de su tema, hablan de la retirada. Y fue realmente importante, creo yo que ha sido importante el tiempo que hemos dedicado al exilio, a la retirada. Marisela nos leyó, nos contó esos diarios, esa historia de un niño hasta que se hace mayor, y nos cuenta lo que ha significado para él y para tanta gente el exilio. En este caso era, desde el ejemplo mexicano, Pablo Aguirre, que nos contó un poco lo que significa el regreso, cuando se quiere regresar, cuando se puede regresar,
cuando no se quiere regresar, cuando no se puede regresar. Fue realmente, creo yo, una visión y un acercamiento a un tema importante y que nos facilitó a todos saber algo más de toda esta historia. ¿Qué decir del espectáculo, ¿no? Más allá de que se lo apropiara, además, justamente, y qué bonito, todos los cursos de la universidad que de alguna forma arrancaban con ese concierto, pero era un concierto que nosotros habíamos previsto para cerrar el tema del exilio. Y el Ale Ale de Cuco y de Luisa creo que nos hizo a todos, pues seguramente emocionarme, y no digo más porque a veces esas cosas son muy personales, pero nos emocionamos todos escuchando cómo nos contaban y cómo nos cantaban el exilio. Creo que fue un día muy interesante y que simplemente presagiaba el siguiente, que nos lo cuenta Antonio. Gracias, Jesús. Me toca un poco resumir conclusiones de la parte de medios de comunicación, que desde que nos planteamos organizar el curso pensamos que era importante profundizar en el papel de los medios de comunicación en relación con los temas de memoria histórica desde los primeros momentos de la transición hasta nuestros días, hasta este momento. Más o menos hay unas conclusiones muy generales, y es que partimos de la base de que los temas de memoria han sido grandes olvidados durante la transición. La transición tuvo muchos logros, pero dejó atrás muchas cosas, y entre ellas se quedaron atrás los temas de la memoria y de las víctimas de la guerra y de la dictadura. De todas formas, también hemos podido comprobar que los medios de comunicación forman un mundo muy poliédrico. No podemos hablar en general de que todos son iguales. Posiblemente ni son tan retrógrados como muchas veces pensamos, ni tampoco hay que pensar que son tan progresistas como lo que hemos visto estos días. Es decir, los casos que ayer analizamos de Juan Miguel Vaquero, colaborador de eldiario.es, o de Conchi Cejudo, guionista de Vidas Enterradas, del programa de la SER, no se pueden generalizar ni extender a toda la profesión, pero son casos puntuales que tienen mucha relevancia en este caso. Por la tarde pudimos comprobar que los medios riojanos de comunicación, pues en realidad la situación de aquí no es muy diferente del resto de España. Creo que ha mejorado sensiblemente, por lo menos en los últimos años, en los últimos 15 años. Podemos decir que hay una sensibilidad hacia temas de memoria histórica, que desde la Asociación La Barranca podemos comprobar día a día que tenemos respeto y receptividad por parte de los medios de comunicación. Es cierto también que no tenemos toda la atención que nos gustaría, pero estamos en el camino, por lo menos estamos ahí. Y hay una cuestión que ayer quedó pendiente, luego por la noche estuvimos comentándolo con los compañeros de los medios, y es el papel de los medios públicos de comunicación. Y con esto voy a cerrar. Creo que los casos que hemos ido analizando estos días son, digamos, medios privados que, gracias a la labor de profesionales como los que hemos podido conocer estos días, y sobre todo gracias a las empresas que tienen detrás y que les permiten y respaldan hacer este tipo de actuaciones, pues pueden existir. Pero son medios privados. Los medios públicos, su papel, y más en una coyuntura como esta, está por ver. Yo quiero pensar que tanto Televisión Española como Radio Nacional de España, como los distintos medios públicos autonómicos, están ya pensando en realizar informaciones, reportajes, programas sobre temas de la memoria histórica. Creo que ese es uno de los papeles fundamentales de los medios de comunicación públicos de este país. De vivirlo todos. Hemos comenzado esta mañana con José Andrés Torres Mora, con la Ley de Memoria Histórica del 2007, que nos han dicho, nos ha contado cómo se produjo. Él fue el ponente de la ley. Él nos ha contado, o adrede, nos hemos picado un poco, compañeros, desde el 78, diciendo cómo nos uníamos en
en las víctimas, él por parte de su tío abuelo, yo por parte de mi abuelo, y lo necesario que es que todo el país se una en sacar adelante, en asumir, la verdad, justicia, reparación para todos, y sobre todo con esa perspectiva de la ONU, de la cuarta cuestión, de la de garantías de no repetición, para intentarlo por todos los medios. Y acabamos de tener con nosotros a Eduardo Ranz, que se ha metido con las calles de todo el país, con las diócesis, bueno, allá donde había simbología franquista, ha ido diciendo, poniendo demandas, etcétera. Con la ciudad de Logroño también lo hizo. Se han quitado de 17, se han cambiado los nombres de 11 calles, quedan 6. Se lo digo al señor alcalde de Logroño y ya lo sabe. Estamos haciendo también una investigación sobre el mapa, sobre el catálogo de vestigios en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Y yo, si me permiten, dado que está el señor alcalde, le voy a regalar un díptico. Da igual. Simplemente dar las gracias a a todos, asistentes, a todos los ponentes que han estado con nosotros, y también, y perdonad que vaya también un poco a tirar un tiro un poco derecho, darle gracias a los patrocinadores. Está el rector con nosotros, está el patrocinio del curso, que es el tercero que hacemos. Le debemos las cuestiones económicas, sobre todo a dos grandes fuentes: al patrocinio de la Asociación La Barranca, para la Asociación para la Preservación de la Memoria Histórica en La Rioja, que a su vez ha obtenido mediante convenio una ayuda del Gobierno de la Comunidad de La Rioja para desarrollar actividades vinculadas a la memoria histórica. En segundo lugar, el patrocinio de la Universidad de La Rioja y del convenio que la UR tiene con la Fundación del Banco Santander. Y después hay de colaboradores algo muy significativo. Les debemos, porque es muy simbólico, a 7 ayuntamientos y a 3 centrales sindicales: los ayuntamientos Berceo, Casalarreina, Fuenmayor, Nájera, Navarrete, Torrecilla en Cameros y Villamediana de Iregua, y a las 3 centrales, a UGT, Comisiones Obreras y CNT. Si puede, Pablo, pues quizá el año que viene pudiera estar como patrocinador incluso, porque queremos hacer un próximo curso que ya anuncio a todos, que voy a intentar por todos los medios, que sea sobre educación, para que participen todos los profesores de secundaria y gran parte de primaria, para revisar cómo está la memoria histórica en los programas, cómo se enseña, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal. Y yo creo que es un tema que puede ser muy interesante para el año que viene. Gracias a todos. Perdón, Vicente, antes de que despidas, un segundito, por favor. Me parece importante el agradecimiento a autoridades, patrocinadores, pero me gustaría tener un minuto para dar también las gracias a 2 personas, 2 estudiantes de Historia que han participado en este curso, que están de vacaciones, que estudian en la Universidad de Salamanca, que el año que viene serán licenciadas en Historia Contemporánea, que han dedicado unos días de sus vacaciones para asistir a este curso y que me parece que son el futuro más esplendoroso de este país. Gracias.